Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de unos circuitos rectificadores, em, más específicamente de rectificadores de onda completa con un tap central, un puente rectificador trifásico. También vamos a hablar sobre cómo disminuir el rizado de corriente por un inductor. Vamos a ver el rectificador monofásico con puente de tristores y finalmente un conversor dual trifásico con tristores. Inicialmente, con el rectificador de onda completa con tap central, tenemos que, bueno, para este circuito se tiene que usar un transformador especial que tiene un acceso al punto medio del devanado. em, Esto con el fin de permitirnos manejar el valor de voltaje que sea igual para cada diodo. En este caso, los diodos van a trabajar como si fueran rectificadores de media onda, pero van a estar operando en momentos diferentes. Eh, y, digamos, la característica es que la carga R tiene sí o sí que estar conectada a este tap central. Para empezar el análisis, em, pues tenemos que la entrada es una onda senoidal, que es básicamente el voltaje AC. Cuando el voltaje es positivo, quien conduce es el diodo 1. em, la corriente iría hacia ese sentido, y como el diodo 2 no permite el paso de corriente en ese sentido, lo que va a pasar es que la corriente va a ir por em, la carga y pues retorna a la fuente, ¿no? Em, en este caso el voltaje VO de la carga va a ser igual al voltaje VS positivo. Cuando el voltaje es negativo, en este ciclo, quien conduce es el diodo 2 y la corriente va a ser devuelta igualmente por la carga hacia la fuente. En este caso, el voltaje VO es igual a menos VS, em, y como el voltaje es negativo, pues obviamente la onda se invierte, ¿no? Teniendo así este ciclo. Este certificador también se puede analizar con el voltaje que aguanta cada diodo cuando no está conduciendo, ¿no? Em, por ejemplo, cuando este diodo conduce, el voltaje en este diodo, bueno, en el diodo contrario, soportaría dos veces el voltaje máximo, pero negativo. Como se ve aquí, cuando el diodo conduce, el voltaje contrario maneja el voltaje, dos veces el voltaje máximo del, de la entrada, ¿no? Igualmente con el otro diodo. Y pues esta sería una de las desventajas que tiene el circuito. Em, Ahora vamos a hablar del puente rectificador trifásico, que necesita también un transformador configurado en delta estrella. El análisis va a ser de los voltajes de fase, que se entiende como la diferencia entre un nodo y el otro, ¿no? Em, Se debe tener en cuenta que en el circuito la carga está conectada a la diferencia de voltajes de dos fases. Sí, a la diferencia de voltaje de dos fases. Em, y el par de diodos, pues básicamente va a recibir el voltaje que se está conduciendo, ¿no? Em, para empezar, se tiene que em, el voltaje mayor, que es VCB, em, básicamente cuando la onda es positiva, em, básicamente el diodo 5 es el conduce, la corriente pasa por la carga R y se devuelve otra vez por el diodo 6, em, donde vuelve a la fuente, ¿no? Que en este diagrama de fases, pues corresponde a este ciclo, ¿no? Donde se toma el voltaje de los diodos 5 y 6. Em, de igual manera, cuando se tiene el voltaje de A y B, pues la corriente viene por el diodo 1, que es el que en este caso
permite el paso de la corriente, pasa por la carga de nuevo y se devuelve en este caso por el diodo 6 también. Y otra vez de nuevo al voltaje, al nodo B en este caso. Teniendo aquí pues como se activa el diodo 5 6 y en el segundo ciclo el diodo 6 1. Ahora tendríamos el voltaje de A a C. La corriente pasa por el diodo 1 también, sigue la carga de nuevo y en este caso se devuelve en el diodo 2 que conecta con la parte C. Y pues así digamos que se repite para cada ciclo, ¿no? Siempre se tomarían los voltajes positivos en cada una de las fases. Em, y para analizar la corriente tendríamos que, en este caso para la corriente A, se tiene que cuando se conduce el voltaje B, la corriente sería raíz de 3 por el voltaje máximo sobre la carga que es la resistencia en este caso. Em, bueno, ahora vamos a hablar de la disminución de rizado de corrientes inductores o inductores. En este caso se usa un ejemplo del libro también, que el libro de Rashid, igualmente, en donde se tiene pues una carga no solamente resistiva, sino también con una pues con una carga inductiva también. Esta carga es la que, perdón, esta inductancia es la que nos permite inducir la corriente, ¿no? Em, Cuando en el circuito se tiene la inductancia, em, la onda se comporta como una onda cuadrada. Em, en esta gráfica se compara el voltaje de entrada y con la corriente con forma cuadrada. Y aquí se nota como esta onda pues se toma como la componente fundamental. Em, Cuando esta onda se suma con los armónicos, esta onda nos tiene que dar la onda de entrada, que pues en este caso sería la onda cuadrada. Em, Ahora se observa pues así como de acuerdo al voltaje de entrada, la corriente se puede comportar como una onda cuadrada y la salida, pues en este caso, dado que la onda es cuadrada, sería un valor constante, teniendo así, pues básicamente un convertor, sí, un conversor con un nivel de C pues más preciso en este caso. Ahora, para el rectificador monofásico con puente de tristores, em, bueno, básicamente a diferencia de los diodos, los tristores lo que nos permiten es controlar el momento en el que se quiere generar el disparo, en el momento en el que empieza básicamente a conducir el tristor. Em, Cuando el voltaje es positivo, el tristor 1 es el que debe conducir, pero él va a esperar la señal en la puerta em, para poder conducir, ¿no? la corriente. Cuando conduce, la corriente pasa por la carga y es devuelta por el tiristor 2 hacia la fuente. Estos tiristores no dejan de conducir hasta que se genere la siguiente señal para el otro par de tiristores. En este punto, la corriente sigue fluyendo gracias a la inductancia, por lo que se tomaría la parte de la señal negativa, ¿no? Entonces aquí se tiene el disparo, el tiristor 1 y 2, toma la señal de la onda, en este punto la corriente sigue fluyendo, sigue también pues tomando la parte negativa de la señal, y en ese momento es donde se activa la señal para activar los tiristores 3 y el 4. Em, Cuando esto pasa, con el voltaje es negativo en este punto, seguiría por el tiristor 3, pasa por la carga de nuevo,
Se devuelve por el tristor 4 y hacia la fuente, ¿no? Y pues pasa lo mismo, ¿no? Se toma parte de la onda, igualmente también de la negativa, hasta que pues pasa lo mismo, que es la activación del tristor de la puerta. Este comportamiento lo que hace es cambiar la forma de onda, que nos permite también cambiar el nivel del voltaje DC. Finalmente se tiene el conversor dual trifásico con tristores. Este conversor es básicamente dos convertores trifásicos unidos a una misma carga. Em, Solamente que uno pues tiene que estar inverso, em, para los dos pues da el mismo voltaje, ¿no? Em, el voltaje de salida de la carga pues se compone por el voltaje del conversor número uno más el voltaje del conversor número 2, que es el que tiene aquí pues en la señal de salida, ¿no? Em, y vale, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado y les haya sido de información. Em, si les gustó el videito, pues un like sería agradecido. Y pues hasta la próxima.